de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos iniciando Diálogos. Están con nosotros, como les habíamos venido informando, el economista Jaime Carrera y también economista Jorge Madera, no, ingeniero nomás. Ingeniero Jorge Madera, exdirector del Seguro Social, y Jaime, el director ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal. Así que a los dos muchas gracias. Un tema que es la seguridad social como principio y el IES como un objetivo de qué futuro tiene, qué se puede hacer. Se ha hecho la mesa de la concertación. Jaime, quizá eres tú uno de los que no menos de 12 años ha venido insistiendo en qué hacer con la seguridad social y cómo se estaba manejando el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Así es que comentábamos antes de iniciar, parecería que por primera vez estamos en serio intentando tratar el tema, y así es que les invito a ustedes a iniciar. Jaime, bienvenido. Una primera aproximación sobre la seguridad social. ¿Qué debe ser? ¿Es un seguro como los otros que debe cubrir lo que se paga, no lo que deciden políticamente que hay que pagar? ¿Qué entendemos por seguridad social? Jaime, bienvenido. Gracias a la invitación, Francisco. Un gusto estar con Jorge. La seguridad social tiene estrictamente una dimensión humana, ¿no? Yeah. El hombre nace y muere. Y la seguridad social esencialmente tiene que atender el ciclo de vida de la persona. Y más allá de lo que se puede decir en la economía, la seguridad social es esencial y fundamental para atender a las personas que ya al término de su vida laboral solo tienen, diría que tienen el mínimo derecho a vivir bien, ¿no? Pasados ya los 60 años, luego de una vida laboral de décadas, si es que la han tenido. Claro. Si es que la han tenido, además. Pero el tema es, pueden haber tenido y no ser aportantes, sería, claro, ¿no? La diferencia. Veía cifras para venir a esta entrevista, y en este año las personas mayores de 60 años son 1.600.000 personas, es decir, casi el 10% de la población. Y de esas 1.600.000, los que están... Los pensionistas, los que tienen pensión, son 477.000 según las cifras de Jorge. O sea, serían como 600.000. Quiere decir que 1 millón de personas. 1 millón. 1 millón de personas están fuera de una pensión que les permita en algo vivir al término de sus días, ¿no? Y eso tiene que ver con la economía en su conjunto. A veces uno se tiende a fraccionar la seguridad social o a aislarla del conjunto de la economía. Y no es posible. Y no es posible, realmente está no es vinculado posible. Y estamos viendo en este momento, si hay 1 millón de personas que no tienen ninguna asistencia en la seguridad social, ninguna, ¿no? Quiere decir que en su vida o no han trabajado, o han estado en la informalidad, han estado en el subempleo. ¿Serán muy pocos los que han cubierto esa necesidad con otro seguro? Con otro seguro, muy pocos, realmente ¿no? Muy pocos, ¿no? Y para esto casi no necesitas cifras, Francisco. Tú sales a la calle y ves la gente realidad que está... Aquí en Quito, no se diga en los sectores rurales, en las parroquias, en otros cantones del país. Y es duro ver que, por ejemplo, un jardinero o un vendedor de caramelos o una persona que está por aquí, por allá, sobreviviendo día a día, sectores de la construcción, ¿cómo llegan a los 60 años y cómo se mantiene esa gente? Entonces la seguridad social es un tema de perspectiva de vida
y de conciencia humana de toda la sociedad y de los gobernantes, ¿no? Es esencialmente un tema humano, ¿no? Es un tema humano que no puede de ninguna manera aislarse del manejo de una economía, ¿no? Jorge, la experiencia de haber sido director, en un momento quizá en el que se estaba poniendo en negro, no en rojo, los números de la seguridad social y que parecía que va a capitalizarse, que vamos a poder tener un fondo, que si es que se hacía el cronograma se podía llegar a tener con responsabilidad, diría eso. Pero más allá de eso, la seguridad social nuestra como principio ha sido solidaria. Y esa solidaridad parece que es la que también ayuda a sostener. ¿Es así o no? Bienvenido, Jorge. Sí, muchas gracias, Francisco. Un gusto estar con Jaime. Mira, para contestar tu pregunta, yo añadiría algo a lo que dice Jaime. Los países tienen sistemas de protección social, ¿no? Que es el gran paraguas, ¿no es cierto? Y dentro de esos sistemas, tú tienes sistemas contributivos y los sistemas no contributivos, es decir, la gente que no tiene trabajo, no tiene capacidad de contribuir, recibe o debería recibir prestaciones asistenciales, como de hecho las recibimos los ecuatorianos acá por parte del Ministerio de Salud. El gran tema es que para estas personas es o no es suficiente lo que se les entrega, ¿no? Mientras para los que lograron contribuir y reunir sus formar su propio capital, ¿no? Ellos tienen derecho para que las entidades de seguridad social como el IES, ¿no? Como el ISPA, el ISPOL, que atienden a esas poblaciones contributivas, tengan la oportunidad de recibir algo mejor, ¿no? La gran pregunta es, en este lado del no contributivo y en el contributivo, ¿qué también están recibiendo las prestaciones? Es lo justo, es lo justo, es lo contratado. La Constitución del Estado señala que la universalización. La universalización, pero señala claramente que el sistema de seguridad social debe cubrir a todos los ecuatorianos contra 10 contingencias. Enfermedad, vejez, invalidez, muerte, etcétera, riesgos del trabajo, desempleo, maternidad, paternidad, son 10 contingencias. El tema es cómo el Estado se organiza y cómo financia para entregar las prestaciones y cubrir esas contingencias. Toma en cuenta que la contingencia es un suceso que puede sucederte en cualquier momento. Claro. No es algo que siempre te está sucediendo. Entonces, el Estado tiene que estar preparado financieramente para poder hacer esto y tiene que tener instituciones públicas que sean eficientes y que entreguen eso con el principio de suficiencia. Los principios que están en la Ley de Seguridad Social y en la propia Constitución te dicen eso. Ahora, eso frente a lo que ha venido sucediendo acá, ¿no? ¿Qué ha pasado con los números? Las cifras que decía Jaime, de la cantidad de jubilados actualmente existente, ahí hay un problema de género, ¿no? Hay más claro, la mayoría son varones. ¿Por qué? Porque el trabajo de la mujer anteriormente no estaba presente, ¿no? Ahora es que la mujer se va incorporando. Pero son derechohabientes, porque además con esto de que nos ha dicho el INE de que se mueren más rápido los hombres que las mujeres, resulta que las mujeres son derechohabientes de una pensión de Montepío. De Montepío, claro. El Montepío es el derecho que tiene la esposa o la conviviente, cónyuge, digamos así, ¿no? Los hijos menores de 18 años también. Y aquellos que demostradamente tienen algún grado de discapacidad. Entonces, la pensión de Montepío se divide entre ellos dentro de una familia. Entonces, claro, si vos le miras a lo que es un sistema de seguridad social desde el punto de vista que decía Jaime, de cubrir las contingencias durante todo el ciclo de vida, dices, ok, ¿qué tan generoso es nuestro sistema? ¿No? En teoría debería ser muy generoso, o sea, debería cubrirnos y tenernos flamantes a todos, ¿no es cierto?
Pero en la práctica no sucede eso porque Porque poco no a poco cubren los recursos. no hay los recursos para hacer eso, y cuando tú empezaste a acumular algún recurso, llega un gobierno, Y se lleva. desvía, hace cualquier cosa con la plata de los trabajadores que son los aportantes, ¿no? Y terminamos en lo que estamos terminando ahora. Jaime, cuando Jorge dice llega un gobierno y se lleva lo acumulado, a veces uno diría, pero bueno, si hace un crédito el Seguro Social en vez de invertir en otra parte, como un crédito al que se vaya, y yo he visto, se ha cumplido por lo general el pago de los créditos que se han hecho. Ahora, lo que sí no me acuerdo y que han pasado estos 10 años es que el que iba a pedir el crédito imponía la tasa de interés y el tiempo. Antes el consejo directivo del IES decía, les vamos a prestar, pero que iba al 14%. Y prestaba, y salvaba a veces esta, y había que estar al día, porque eso sí no se podía, si algo no se podía demorar, era el pago a la seguridad social. ¿Cómo tratar el tema de lo que dice Jorge, viene cualquier gobierno y se toma? Bueno, en esencia el problema fundamental está en cómo se concibe la administración de un Estado a través de los gobiernos. El Estado debe tener la finalidad principal de procurar el bienestar de todos los ciudadanos. Esa es la principal función de un Estado. Cómo concebir desde el gobierno, desde los políticos, la administración de un Estado y las responsabilidades sociales que deben tener en administrar un Estado. Y dentro de esas responsabilidades sociales están las coberturas amplias de la seguridad social. En eso otros países mucho más maduros que el Ecuador tienen otra visión de las administraciones de los Estados, por citarte algo, Suecia o los países avanzados, en donde la cobertura total de la seguridad social que decía Jorge llega en promedio en los avanzados al 20% del PIB, ¿no? La cobertura total. Y los aportes a las pensiones llegan al 9%, al 8 o 9% del PIB. Entonces, si tú te trasladas a Suecia, Ecuador de hecho no es Suecia, en Suecia servir en una función pública es un privilegio. Una garantía de claro. El servicio público es otra cosa. Es otra cosa el servicio público. Claro. Allí no tienes las prebendas de carros, ni de viáticos, es un privilegio servir, partiendo de eso. Ahora, volviendo a nuestro Ecuador parroquiano, a nuestra realidad, que si tuviéramos una visión estadista del Estado, trataríamos de ser Suecia o de Finlandia, ¿no? Porque muchos dicen, ¿cómo nos comparamos? Es lo que deberíamos ser, pues, ¿no? Aunque sea soñar con intentar. Claro. Pero es que eso debe perseguir una sociedad. Pero hagamos un poco de historia para volver a lo que tú decías. Las pensiones, por ejemplo, se financian con el 40% del aporte estatal y el resto lo financia la seguridad social. El derecho al 40% nació en 1941 con Carlos de Arroyo del Río. Para cubrir las pensiones. Y luego la caja de pensiones se transformó en seguridad social en 1971, ¿no? Y si uno hace un poquito de historia, el Ecuador debe tener memoria para recordar los errores y corregirlos, ¿no? Ese 40% del pago de las pensiones, gobiernos de izquierda, de derecha, demócratas, autoritarios, con alguna excepción, casi todos lo incumplieron. Iba creciendo una deuda. Iba creciendo la deuda. En el gobierno de Febres Cordero, en el 85, comenzó a no pagarse el 40%. Y tú recordarás que hemos estado en estas idas y venidas del sector público. Siempre se acumulaban deudas y se trataba de consolidar. Las consolidaciones de las deudas han sido seculares, ¿no? Y desde el 85, por ejemplo, se acumularon deudas, había consolidaciones. Luego vino la crisis del 99. Se pulverizó todo. Se pulverizó el seguro social. Las pensiones al año 2000 se redujeron en promedio a $26.
y los ahorros de la seguridad social, que eran alrededor de 500 millones antes de la crisis, se redujeron a 126 millones en el 2000. Y los préstamos de $25,000 que hicieron para la vivienda también terminaron pagando 50 centavos mensuales, ¿no? Entonces, mira tú, que la seguridad social entró en crisis con la crisis económica del país. Claro. Para no separar las dos cosas. No se puede separar la seguridad social del fisco y de la economía, jamás. Ya. Luego en el 2001, tú te acuerdas que se hizo la nueva ley de seguridad social con Alfredo Mancero, que estuvo Mancero, allí, Gladys Palán y algunas otras personas. Con eso se reconstruyó la seguridad social. Se hizo un planteamiento serio. Se aumentó la edad de jubilación de 55 a 60 años. Se hizo que las gentes aporten por la totalidad del sueldo que antes no aportaban. Y se comenzó a ahorrar en la seguridad social. Y en esa ley, mira tú, que en el 2001 ya se decía que la expectativa de vida del país está mejorando. En el 2001. Y que hay que revisar la edad de jubilación cada cierto tiempo, a medida de que la expectativa de vida vaya subiendo. Creciendo. Y hoy, ¿qué estamos volviendo a decir? Lo mismo que en 2001. Claro. Y luego, mira tú, que si desde el 2004 se hubiese hecho eso, rato estaríamos en otras circunstancias. Estaríamos en otras circunstancias. Luego, vino el gobierno anterior de Correa, ¿no? Y a la eterna discusión de que no se paga el 40% y que cuánto dice el Seguro Social y cuánto dice el Ministerio de Finanzas, cuándo se ponen de acuerdo en las cifras, una discusión de décadas, la misma historia. En el 2008, cuando comenzó el gobierno anterior en el boom petrolero, con los ahorros que había, con toda la plata del mundo, se pagaron 888 millones de deudas desde el 2005. Desde 1985, todas esas deudas acumuladas. Se pagó, pero el gobierno decía una cantidad mínima y el Seguro Social reclamaba cerca de 3.000 millones. 2.800 millones de dólares. Entonces, siempre hemos estado en ese vaivén, de que se paga, de que no se paga. Incluso luego de que se hizo ese pago. En relación al 40%. En relación al 40%. Incluso ya allí se hablaba de no pagar el 40% porque era un subsidio. Claro. Eso se decía. Y al final se terminó no pagando. Tú recordarás que un ministro... 2 años que no Claro, un ministro amigo, como un amigo, incluso llegó a plantear que no se pague porque eso era un subsidio que no se podía pagar. Pero, ¿cuál ha sido el trasfondo de todo esto? Es el problema fiscal, el déficit fiscal. Siempre ha estado atado al déficit fiscal. Es decir, hay déficit en el Estado y la piedra de toque, una parte del recorte ha sido no pagar el 40%. Social, claro. Siempre así. Es que es una cantidad. Y por el déficit fiscal siempre se ha acudido al Seguro Social a que le compren bonos. Se le obliga. Siempre, y como tú decías, no es que el Estado nunca ha dejado de pagar, ha pagado los intereses, ha pagado, se han negociado tasas, pero en lo del 40%, debajo, pero el 40% ha estado sujeto. Entonces lo que yo quiero decir es que hoy estamos viviendo los problemas de la seguridad social acumulados en irresponsabilidades del manejo del Estado en el pasado, no solo del Seguro Social, sino irresponsabilidades en el manejo de la economía e irresponsabilidades en el manejo del fisco. ¿Tú dirías entonces que la salud de la seguridad social está ligada al manejo de la economía? A la economía global, ¿no? del fisco, a la economía en su conjunto y a la sanidad fiscal. Están intrínsecamente relacionadas. Y ahora tenemos el problema que ya se hablaba en el año 2000. Menos aportantes por pensionista, aumento de expectativa de vida, ¿no es cierto? Ya se hablaba de eso y ahora volvemos a hablar de lo mismo. Hoy estamos de lo mismo. Exactamente. Solo que se acrecentó más la brecha que en el 2001 se tenía. Entonces ahora, para arreglar los problemas del Seguro Social, que ya se ha hablado tanto, y Jorge es uno de los que ha impulsado este debate. Primero el país debe tener presente
que en la seguridad social, que en la economía, que en el fisco no hay almuerzo gratis. Alguien tiene que pagar. Claro. Si la seguridad social necesita recursos, hay que darle recursos, ya sea mediante aportes de las personas, aportes de las empresas, y si no quieren darle aportes de las personas a las empresas, para que el fisco atienda esas necesidades, alguien tiene que darle plata al fisco. Claro. Pero ahí es lo que dice el expresidente Correa. Jorge decía, bueno, por ahora la seguridad social tiene plata, tiene excesos. Y uno decía, pero ¿y dónde están los excesos? Coja del seguro de salud, pásela acá, coja del de cesantía, pásela allá. O sea, repartía como que fuese de él, como tú decías, los gobiernos creen eso, ¿no? Pero claro, lo que Jaime nos recuerda es que la seguridad social, manejada así y no empatando con el manejo económico, es casi una bomba de tiempo. Y a eso algunos directores también han ayudado. En darle, qué sé yo, salud hasta los 18 años, un seguro de salud sobre el cual nadie los financiaba, directorios, ¿no? Y también las asambleas, congresos nacionales claro, han hecho decidido leyes, cosas, ¿no? han decidido, pero si se llegó a decidir en sesiones de comisión cuánto se ha de subir en las pensiones. Así fue, una temporada hubo una tabla de subida de pensiones. Lo que Jaime, con ese acertado relato, se refería es al mundo de las pensiones. Que es al una mundo sola de las seguridad, pensiones, claro. ¿ya? Es uno Pero solo de los todavía no seguros. hemos hablado del tema de salud, claro, que es el verdadero detonante que de es esta el que época. acaba de detonarse. Es el O que sea, acaba de detonar. esta política. Y solamente hacer notar una cosa, por ejemplo, cuando hablabas, Jaime, de que la anterior deuda del Estado, aquella que se negoció en 880 millones de dólares, cuando en verdad el acumulado era superior a 3.500 millones de dólares, ¿no es cierto? Ojo las cifras, ¿no? Ya. Eso era un acumulado de muchos años atrás. 21 años. De 21 años acumulado, de que los gobiernos no pagaban el 40% de las pensiones. Y eso traído a valor presente habría sido una cantidad inmensa. Una locura, ¿no? Pero resulta que ahora el Estado deja de pagar durante 2 años y piquito el 40% de las pensiones, y solamente por esa temporada es de como 4.500 millones de dólares. Y Fíjate, que además se han usado las comparaciones, claro. ¿no? Entonces, a la final, el famoso 40% de las pensiones ha sido una especie de karma para la seguridad social. Pero, ojo, que ese 40% no es que nació gratuitamente. En aquel tiempo, en el año 41, trajeron unos expertos actuarios de Europa, de no sé dónde, ¿no? Y ellos, cuando proyectaban el futuro del sistema de pensiones del Ecuador, ya calcularon que el sistema iba a necesitar eso en forma permanente durante muchos años. Eso no fue gratuito y necesitaba del auxilio del Estado, ¿cierto? Entonces llega un momento en que, bueno, no pagan, lo suprimen, pero ese famoso 40% de las pensiones siempre va a tener que estar omnipresente mientras se lo necesite, pues no. Va a tener que estar ahí, a no ser que el país en este momento en el campo pensional encuentre una fórmula que reemplace a ese modelo anterior, ¿no es cierto? Y veamos para las futuras generaciones a ver qué modelo, qué sistema le entregamos, ¿sí? En este momento los actuales jubilados tienen ganados unos derechos, no puede haber regresión de derechos según la Constitución, ¿ok? Respetemos eso. Pero ¿qué es lo que está sucediendo con las generaciones que están entrando al mundo laboral? Tienen otras dinámicas, otras características. Futuro. ¿No? Ojo, los sistemas de seguridad social, ¿no?, dependen de 2 grandes factores fundamentalmente. Un factor es la productividad de un país. Si un país es más productivo, genera más empleo, más empresas, tanto, más empleo, mejores sueldos, por lo tanto, mayores aportes. Ya. En el Ecuador, en este momento, el promedio sobre el cual se aporta a la seguridad social está en alrededor de $620. Eso quiere decir que en promedio los aportantes están entregando a la seguridad social alrededor de $125 por el 20.6%. En realidad eso es pobre para un sistema de seguridad social. Es muy pobre. Claro. ¿No?
Y el otro factor del cual dependen estos sistemas es de la dinámica demográfica. ¿Qué es lo que pasa con la cantidad de jóvenes, la cantidad de viejos? ¿Cuántos jóvenes pueden financiar a los viejos bajo los modelos de solidaridad? ¿Qué pasa con la solidaridad urbana, rural? Los que más tienen con los que menos tienen. Es decir, es una combinación de factores, ¿no?, que hacen que demográficamente tú puedas estructurar un modelo que te sirva a futuro. Allá por el año 41 que decía Jaime, seguramente ellos estudiaron la demografización y debe haber sido un buen diseño, porque lo hicieron gente muy competente, sí, ¿no? Que ha logrado sobrevivir, pero en la irresponsabilidad total. Pero ahorita, en este momento, ya cuando tú puedes hacer un alto y dice, regresas a ver atrás, ¿qué pasa con las generaciones que vienen? Vas hacia adelante, dice, ¿qué debe suceder? El sistema, ¿cuánto debe aguantar? Entonces, tienes que empezar a generar nuevas fórmulas, nuevos sistemas, nuevos modelos. Jaime, una de las cosas que se ha dicho, primero es, claro, la expectativa de vida, y tú decías, hasta el año 70 la expectativa de vida de los ecuatorianos era 65 años. Ahora es 85. O sea, hay que calcular incluso para pagar la pensión como 15 o 20 años más sobre una persona. Pero además la gente no se siente satisfecha y te dice, yo he trabajado 30, 40 años y vea la pensión. Una vez, y me voy a permitir recordar, un candidato a la presidencia que hablaba sobre seguridad social, dijo, el seguro social es una estafa, vean a mí lo que me pagan. Y entonces, claro, era un sueldo básico. Y la pregunta de inmediato para cualquiera que sepa es, ¿y sobre cuánto aportaba? Claro, así es. Sobre un sueldo básico. Y entonces, ¿cómo quiere que le paguen más de lo que usted aportaba? Más bien a él debíamos, por un hombre muy potentado, con muchos recursos, el Estado debió demandarle que se esté aportando él y sus empresas con el básico. ¿Cómo hacemos que la ciudadanía entienda que al fin y al cabo esto es un contrato de seguro y que se le vende unos... Es un contrato social, así es. Y que no puede pedir más de lo que ha aportado. Sí. En algunos casos siempre recibe más, ¿no? En la mayoría. Primero las personas, Francisco, tienen que tener una idea cabal de lo que es su vida y la dimensión de la vida, ¿no? Cuando tú estás en los 15 años, crees que nunca vas a llegar a los 60 o a los 70 o a los 80. Cuando tienes 25, 30 años y trabajas, incluso en esas edades, como que no te importa que vas a necesitar después dinero cuando te jubiles y dejes de trabajar. Entonces, primero parte de la conciencia de la vida de cada persona. Es decir, si un taxista o un chofer que podría aportar al seguro social, porque es su deber, sin que nadie le obligue, sin que nadie le obligue, debería tener la conciencia de que en algún momento él no va a poder conducir su taxi y va a necesitar una pensión para vivir. Entonces aquí hay varias cosas en un sistema de seguridad social, que no es solo la pensión, es lo que tú decías, la educación y muchos otros servicios. Si hoy, mi querido Pancho, la sociedad no madura, no enfrenta con seriedad, no solo la sociedad, los gobiernos, los políticos, es un problema de toda la sociedad. Si no enfrenta con responsabilidad la tarea de la economía y de la seguridad social y de sus fundamentos para que haya una seguridad social sólida, lo que va a tener es un peregrinar permanente de inestabilidad, de gente muriéndose de hambre, de viejitos que están por allí, que no tienen ni para sobrevivir. Pero ¿qué hacer en esto? Mira, y Jorge lo dijo muy bien. Si el Ecuador tuviera un ingreso por habitante solo parecido a Chile, no hablemos de Suecia ni de Finlandia, Chile, el ingreso por habitante de Chile es 3 veces el del Ecuador. Los ahorros de la seguridad social en Chile
son cerca de 200 mil millones de dólares. E invierten en el mundo. Y invierten en el mundo. Los ahorros de la Seguridad Social no llegan ni a 19 mil millones. Este rato no. Chile tiene 17 millones de habitantes, algo muy parecido a lo que tiene el Ecuador. Entonces, una directriz en el futuro para cambiar la Seguridad Social, tener una buena economía y que crezca, para que las personas tengan mejores salarios, aporten más y que en su jubilación, claro. entonces la jubilación tiene más recursos, la persona tiene más ingresos y todos contribuyen a la sanidad de la nación. Ese es un punto, que no es fácil. No. Dicho así parecería que es muy lógico, la carretera, claro. Pero en eso debería haber un acuerdo. Ya. O sea, todos deberíamos de entender que si no crecemos, no vamos a estar mejor. Todos. Entonces debe ser un punto central, de un acuerdo transversal nacional. de un acuerdo. Luego, tenemos 3.700.000 personas en la informalidad. Personas que no llegan a ni el mínimo, que no aportan a la seguridad social. Sobreviven. Que sobreviven. 3.700.000 personas. Entonces, otro acuerdo que ya se está hablando ahora, en este momento, con la reforma laboral, con lo que se tiene que poder, se tiene que incorporar a esas personas social, a la actividad económica formal, que sean parte de la actividad, que sean parte de la economía, que no es nada fácil también. Claro. Pero va a tener un costo eso también. Tiene un costo también, pero hay que incorporar a esas personas al trabajo, a la formalidad. Entonces aquí ya es otra parte del acuerdo nacional, porque todas las protestas en el país son para defender ¿qué? Para defender a los empleados, a los que tienen un trabajo seguro. Para eso es. Claro. Pero son casi 4 millones de los personas que están fuera del sistema, en que es una cifra equivalente casi a los que tienen un empleo formal. Imagínate un país, Francisco, si tuviese todo si eso tuviese 8 ¿no? millones de personas incorporadas plenamente al trabajo. Claro, eso pero para eso, primero necesitamos entender esa realidad. Luego, que todos nos pongamos de acuerdo, empresarios, trabajadores y todo el mundo, en que hay que incorporar a esa gente. Pero para que esa gente se incorpore al trabajo, y como muy bien lo decía Jorge, esa gente incorporada al trabajo, más aportes a la seguridad social, más ingresos, más bienestar, para eso necesitas fundamentos económicos sólidos. Una economía bien manejada, un sector fiscal bien manejado. Pero ahí te pueden decir, Jaime, usted quiere una gran contracción total, vamos a regular todo, y eso puede correr el riesgo también de hacer fracasar todo. No, más bien no contracción, más bien lo que queremos es generar un ambiente adecuado para que haya inversión, para que la gente dé oportunidades de trabajar a esa gente. Pero esas oportunidades están en una economía sana, Francisco, y están en unas cuentas públicas bien manejadas. Jamás en el país va a tener oportunidad la gente de estar mejor si todos los años estamos con el déficit fiscal, que hay que pedirle plata al seguro, pedirle a esto, más impuestos. Hay que encontrar un equilibrio, equilibrio básico. Mínimo, ¿no? Claro, mira lo que pasó con Suecia. Y hay que usar esos ejemplos. El estado de bienestar de Suecia entró en crisis en los 90. Toda la gente en Suecia se acostumbró a que el Estado le dé todo. Sí. Hasta se enfermaban de gana. Y no querían trabajar, tenían seguro de trabajo 2 años. Y salían de vacaciones. El estado de bienestar entró en crisis y la seguridad social entró en crisis. Claro. ¿Qué tuvieron que hacer en Suecia? Cambiar la economía, incluso trasladar al sector privado ciertas atenciones sociales, que coparticipe, arreglar sus cuentas públicas para generar superávit y reformar su sistema de pensiones. En Suecia reformaron el sistema de pensiones y todo eso en conjunto lo tiene ahora en Suecia en otra dimensión. Entonces, quienes nos escuchan nos van a decir, es que este señor está hablando de Suecia y el Ecuador es Ecuador, pero es lo que tenemos que... ¿Cuáles son? ¿Hacia dónde deberíamos poner el norte? Pero con nuestras propias características. Entonces, ningún sistema es calcable o copiable. Tiene que responder a su... Pero veamos dimensiones de esos países
que pueden establecerse las diferencias, para citarte rápidamente algunas. Sí. En Suecia se dijo hay que considerar la expectativa de vida. Es lo que tenemos que considerar aquí. Hay que considerar que haya más aportantes al seguro social. Es lo que hay que hacer. Es lo que tenemos aquí. La edad de jubilación, el problema que tenemos aquí. Cuentas públicas sólidas, un sistema equilibrado entre ingresos a la seguridad social con ingresos. Es lo que dice Suecia, es lo que tenemos aquí. ¿Qué nos aleja de Suecia y de Ecuador? Que hay un acuerdo. Sus visiones, su identidad, sus valores, sus responsabilidades y la manera particular de ver cada uno el sentido común, porque muchas de estas cosas no necesitas masterado, sino sentido común, Francisco. Jorge, con esta receta, diríamos, la mesa de convergencia y que han tenido el acierto de poner el tema, todo el mundo está un poco sintiendo, pero ustedes, y a eso ayudó también el presidente del IES, que alguien le interpretó que dijo que hay que trabajar hasta los 85 años, entonces armó uno, pedían la cabeza de él. No, lo que yo debo admitir que creo que tuvo el valor de presentarnos un tema. Y ya lo que he visto de que si era 85 años, no es cierto. O sea, lo que dijo es que la expectativa de vida había llegado a 85 años, que no era que hay que trabajar hasta los 85. ¿Cómo invitar a un diálogo que nos digan que hay que elevar pensiones, que hay que atender a más gente en salud, que hay que darle, qué sé yo, un montón de cosas que a veces piden que la seguridad social, primero, no tiene previsto en su ley, esos seguros no estaban. ¿Cómo hacer para que la gente vuelva a tener también unos límites de la seguridad social? Francisco, primero comentar y decir, es necesario ponerse de acuerdo. El país tiene que ponerse de acuerdo en su futuro. Y uno de los grandes filones de acuerdo tiene que ser este sistema de seguridad social, que es realmente una bomba de tiempo. Y hay que hacer las cosas a tiempo. Que no suceda lo que sucedió allá por el año 2000. Que se tuvo que intervenir al sistema para poder sacarle del hueco donde estaba. Así es. Eso fue terrible. Les costó a los tres que estaban a la cabeza, persecución y todo, pero... Porque el que se mete a Cristo sale crucificado en esto, ¿no es cierto? Entonces, primerito, no nos permitamos llegar a esos extremos, ¿no? Cosa que parecería que ya estamos. Estamos cerca. Estamos cerca, porque en alguna entrevista me preguntaban, me decían, oiga, ¿y cuánto cree que va a durar el seguro social? Claro, ya. Bueno, una contestación lógica para mí fue, sigue siendo lo que duren los fondos. Claro. Lo que duren los fondos. Mientras esté un poco de plata ahí. Claro, mientras hay un poco. Entonces, antes de que se acaben los fondos, ¿no? Hay que tomar medidas, ¿no? Y deben ser medidas concertadas, ¿no? Tienen que ser medidas concertadas, ¿no? En un modelo tripartito. Estado, trabajadores, empleadores, que es el modelo que propicia la OIT. El Ecuador es suscriptor de todos los convenios de la OIT, y creo que eso es lo que brinda un mejor modelo de gobernabilidad, un equilibrio, ¿no? Ponerse de acuerdo. Yo creo que las tres partes tienen que poner algo y renunciar a algo. Esa es la verdad cuando las cosas están en situaciones de esas. Hay que acudir a una cosa de estas, pero ¿a la luz de qué? Hay ciertas condiciones también que hay que generar. Lo que ha sucedido en la década pasada con la seguridad social y todas sus afectaciones a los fondos patrimoniales del IES realmente no tiene nombre. Y no hay nadie juzgado. Nadie juzgado. Por ese manejo. Se han robado la plata en cosas internas de la institución. Esto es una locura. Desde entonces, las agujas, de las inyecciones, hasta los contratos. La gente perdió la fe. La gente está resentida. Cuando nosotros conversamos con toda la gente. Piensan que aportar es para que se roben. Dice, caramba, y la otra cosa grave es, ¿qué mensaje estamos dando a los que vienen atrás? Claro. ¿Qué dicen los jóvenes? ¿Querrán aportar ante una barbaridad de estas? Entonces, esto hay que pensarlo bien. Entonces, nosotros decimos, a ver, si nosotros queremos que se siente una mesa de diálogo, ¿cuáles son las condiciones que se deben generar aquí y ahora para
poner en una mesa de confianza, y una de ellas es hablar la verdad. Poner toda la verdad sobre el tapete, o sea, que no haya tapujos aquí, ¿no es cierto? Pero además que alguien responda sobre lo que han hecho estos 12 años. Que, por favor, que se haga fiscalización, pues, claro. No se ha hecho fiscalización en la Seguridad Social, salvo en la última temporada, ¿no? que la Contraloría entra con algunas auditorías, del resto nada, ¿no? Hay balances atrasados, suceden cosas, ¿no? La institución realmente está deformada. Alguien tiene que poner signos de confianza para que la gente se siente y diga, bueno, nos prometamos que en adelante todo lo pasado lo vamos solucionando y vamos diseñando cosas futuras, ¿no? La segunda cosa es que aquí las medias tintas y los parches no sirven en una situación de estas. Que su boletín, que no sé qué, no, espérate un ratito. Veamos cuáles son las medidas que cómo engranas un grupo de medidas para empezar a darles aire a los fondos, para decir, bueno, nos alcanza para un poco de años más, ¿no? Sigamos. Y sigamos caminando, pero ojo, también pensemos en los rediseños, pues. Claro. ¿No? Entonces, hay ciertas condiciones, Francisco, que se tienen que generar para que la gente se siente. Los trabajadores en este momento, hasta este momento, de los que yo lo escuchaba hasta la semana pasada, no quieren sentarse al diálogo. ¿Cómo hacemos no solo para...? eso, sino que dicen que ya hemos aportado tanto tiempo, y cuando y estuve revisando de todos los dirigentes que estaban en el Frente Unitario de Trabajadores, son, creo que de los 15 o 18 nombres que revisamos, son 5 o 6 los que han estado aportando, los otros no han aportado. Y van a tener un problema de vida, pero no son aportantes y quieren decidir sobre la seguridad social. Una cosa que hay que tomar en cuenta, a la final, los ecuatorianos todos, llámese empleadores, trabajadores de Estado, ¿no? Cierto es que tenemos nuestras luchas por otros andariveles, cada uno de los sectores. Por ejemplo, los señores trabajadores siempre luchan por los derechos laborales, porque no haya regresión de derechos, por tener más conquistas. O sea, ese es un filón de trabajo que es el tradicional de ellos. Pero ojo, ¿acaso no será conveniente y no será decente que abran otro filón de trabajo para reconstruir el sistema que les protege durante toda su vida a ellos y a su familia? ¿No será bueno que ellos también piensen en el futuro, no? Claro, o sea, también pensemos así, pues igual se puede decir a los señores empleadores. Se puede pensar que aquello de que es el Fondo Monetario el que ha dicho que hay que hacer esto y que por eso hay que ponerse al acuerdo con el fondo. No creo yo. O sea, es una realidad. No sé si tú, Jaime, hayas visto en el acuerdo del fondo, pero no hemos visto, al menos, y más bien nos ha extrañado a nosotros, que en el tema del acuerdo del fondo no se haya topado lo suficientemente el tema de seguridad social, porque el verdadero problema fiscal del país es la seguridad social, las cifras que ahí se manejan. Y claro, nos extrañó que en los acuerdos del fondo no se haya previsto el saneamiento de eso. A la final, los fondos de los trabajadores deberían estar ocupando las primeras filas entre los acreedores del Estado. Claro. Pero al menos se ve que no está siendo así. No. Y eso no se reclama, por ejemplo. Eso no se reclama. Pero a la final, yo creo que eso hasta podría ser un tema de algún acuerdo dentro de una mesa de concertación. Pero esta actitud de ir a la huelga nacional, ¿tú crees que dificulta más un diálogo? Y peor, sincerar, porque van a encontrar una realidad Ojalá dura, que no. Mira, el derecho a la huelga, a la protesta siempre estará. Sí. ¿No? Además es un rol connatural de los gremios de los trabajadores. Eso está bien. O sea, pelean lo suyo y todo eso, ¿no? Yo les digo, miren, ¿saben qué? Sigan peleando lo que tenga que pelear, está bien, pero ¿saben qué? Reconstruyamos el sistema que nos protege a todos. Claro, y que con ellos también. Jaime, si el Fondo Monetario no es que no debe encontrar un problema en la seguridad social, debe tratarlo a través de lo fiscal, entonces, ¿no es cierto? No lo ha puesto ahora, porque en el 2004, en el memorándum propuesto por el Ecuador mismo, fue la primera vez que no había una carta, sino un memorándum propuesto por el Ecuador. Se topaba lo del 40%, lo de una regulación mayor. Tú nos has dicho
hay que pensar en la edad, hay que pensar en los tributos, no tributos, en las aportaciones, hay que pensar en cómo reestructurar el tema de salud. Tenemos ahí pendiente, aunque algunos me han dicho sí está funcionando, el seguro campesino como una cosa adicional, y una cosa, yo diría, extra, los décimos. ¿Se debe o no pagar? Y dicen, no, pero si no se pagaba sobre los décimos, ¿por qué hay que pagar los décimos? Todo esto puede realmente discutir si la gente podrá decir, bueno, voy a renunciar al 13º y al 14º de pensión. Bueno, no es que no puede, sino que debe, ¿no? Pero la gente, la sociedad, los políticos, el gobierno deben tener plena conciencia de que cualquier servicio de la seguridad social, de salud, de educación, tiene que costarle a la sociedad. Nada es gratis. Cuando el Estado, cuando la seguridad social tiene que brindar un servicio, alguien tiene que aportar, ya sea la empresa, la persona o el Estado. Y aquí debemos mencionar, aunque resulte ya cansino, la irresponsabilidad del gobierno anterior. Pues, ¿no? Claro. No se puede ampliar los servicios de salud a todo el mundo sin tener $1 para financiar. Eso es sentido común, pero no hacerlo es de una gran irresponsabilidad. Luego, hacer que en el Seguro Social, en que en febrero de 2007 tenía 10.000 gentes, ahora tenga 38.000. Y que una persona que está este rato en un juicio fuera del país, González, metió al Seguro Social casi 9.000 personas y formó un partido político. Luego otro señor que está de becado de embajador, un señor Espinosa, metió al Seguro Social 11.000 gentes. Entonces, ¿cómo se puede, cómo esas irresponsabilidades en el manejo del seguro y del Estado no pueden ser severamente castigadas en el Ecuador? Entonces, claro, toda la sociedad y los trabajadores pierden confianza en el manejo de la seguridad social. Claro, dicen, van a comer la plata. Y dicen, ¿para qué voy a aportar? Claro que no es una reflexión adecuada, porque uno hay que aportar, porque si no después, como vive cuando se jubila y no tenga trabajo, por responsabilidad con uno mismo. Claro que eso no se mide en determinadas edades ni en determinadas circunstancias, ¿no? Eso no se mide. Pero entonces, para tener un real sistema de seguridad social, se tiene que sentar a la mesa y tener una conciencia nacional de todo el manejo. Y veamos los números. En estas cosas no hay como irse a apartarse, ¿no? No hay milagros en esto, ¿no? Si hay quien más, por ejemplo, en el caso de las pensiones, el ahorro de las pensiones es de 6.500 millones. Y en este año, de 4.000 y algo más de pensiones que necesitas pagar, financias 2.000 con aportaciones. Y luego tienes que utilizar $500 millones de tus inversiones, desinvertir, y luego tienes que usar otros 400, 500 de la rentabilidad de lo poco que tienes. Y además de eso, tienes que usar 1.240 millones que el Estado tiene que pagarte en este año. Bueno, uno dice, ¿cómo va a funcionar esto en el futuro? Pues, claro, o sea, es imposible. ¿Hasta cuándo me aguanta el fondo? ¿Hasta cuándo me aguanta? Claro. O sea, realmente no es posible. Pero entonces, ¿qué hacemos para arreglar esto? ¿No? Entonces, por una parte, alguien tiene que aportar algo más, pues, ¿no? El trabajador, la empresa, el Estado tendría que dar algo más, pero un Estado famélico casi no puede ni el 40%. Casi no puede ni el 40%. Claro, entonces, por responsabilidad nacional, políticos, Estado, trabajadores, empresas tienen que sentarse en una mesa con los números y decir, señores, ¿esto es lo sostenible? Esto es lo sostenible. Necesitamos un fisco saludable, para eso hay que tener esto. Dentro de ese fisco saludable hay que dar tanto a la seguridad social. No es suficiente eso para la seguridad social, hay que hacer algo más. Hay deudas atrasadas, ¿cómo pagamos dentro de un sistema fiscal que tiene que mejorarse? Y luego,
Si la persona no quiere seguir ganando $400, después tener una pensión de $400, hagamos crecer la economía para que en el futuro esa persona gane $2,000, la economía crezca y tenga una pensión mejor. Claro. Entonces son varias aristas. Para esto necesitamos, mi querido Francisco, otra visión del Estado, una visión estadista del Estado. Cosa que no va a ser muy fácil. Cosa que no va a ser muy fácil. Porque la ciudadanía también, Jorge, esta es la visión, digamos, pero los ciudadanos, los derechohabientes, los afiliados, dicen, oiga, a mí no me van a cambiar las reglas. No. Entonces uno dice, ¿cómo proponemos? ¿Qué sé yo? Propongámonos algo que dure 5 años. Y yo les escuchaba y me llamó la atención gratamente, digamos, a esta empresa ND de la minería, que decían que ellos quieren hacer minería, que quieren invertir, pero que sienten que como el petróleo la gente piensa que esa plata igual se va a diluir, pues no, como Bauman diría, esta es la cultura donde se disuelve todo y se pierde. Que esa plata que pueda venir de la seguridad de las minas, de la explotación minera, vaya directamente a la seguridad social, que sea un fondo para eso. Me parecía una buena propuesta, digamos, pero en cuanto a los años, Jorge, con la experiencia, ¿se puede hacer de golpe 5 años, que lo hicieron en el 2000, o se podrá hacer que aquellos que tengan, por decir algo, 55 ahora, vayan subiendo un año hasta llegar a los 65? Y que los aportes también de alguna manera vean, si se sube el trabajador, también cuánto se puede subir al empleador, y que el empleador no sienta que eso reduce su plantilla. El ciudadano común y corriente lo que dice es, a mí que no me fallen mis pensiones, punto. No, y que se incrementen para tener mi capacidad adquisitiva. Eso es lo mínimo que exige cualquier ciudadano. ¿Qué te exige también un ciudadano? Si yo me enfermo, atiéndame enseguida y atiéndame bien, pues, y completo. Y solucióname mi problema de salud. Esa es la aspiración de cualquier ciudadano. Te pares donde te pares a preguntar. Sí. Ya, ok, listo. Ahora sí, del otro lado, visto desde el lado de la institucionalidad y del financiamiento, dices, ok, para que eso pueda suceder, ¿cómo movemos los números? Las condiciones que es Jaime. Claro, tienes que mover los números, tener sobre esto y también prever cosas de esta naturaleza, ¿no? También los estados, a ver, el Estado, el fisco. Yo no le puedo pedir en este momento al señor ministro de Finanzas que anda raspando la olla para remendar. Pague 2.000 o 3.000 millones de dólares. No se puede, pues, no se puede, o sea, eso es imposible, ¿no es cierto? Pero si nosotros avisoráramos que el Estado en algún momento va a tener ingresos extraordinarios, ¿no? Como el que has dicho, una explotación minera, un nuevo pozo petrolero, pero eso significa etcétera. Que primero haya explotación que primero minera, haya, pues, claro. ¿no es cierto? Pero si te vas a prohibir que eso se haga... Entonces estás cerrando los pasos de todo, ¿no? Los fondos sociales son los que tienen que ser formados. Aquí se tiene que formar un fondo social que cada vez sea lo más grande posible, ¿sí? Que sea capaz de soportar todas las inclemencias de la población, de los que están. Nosotros tenemos hijos, yo ya tengo nieta, ¿no? Yo quisiera saber que esa nieta va a tener derecho a ser protegida con fondos de esa naturaleza, pero hay que formarlos, pues, ¿no? Y esas son decisiones de Estado, no es una decisión de una o dos personas. Si este gobierno, en este momento, está dispuesto a tomar decisiones de Estado que miren el futuro, pues el diálogo puede tener éxito. Yo me estoy imaginando a los futuros posibles presidentes del Ecuador. ¿Cómo estarán viendo ellos a ver cómo van a recibir esta pelotita de la seguridad social, ¿no? para sus gobiernos? ¿Les estarán encantados con esto? Lo que me temo es que ni siquiera les importe, Jorge. El mayor problema no es que estén encantados o desencantados. El problema es que lo que quieren es llegar y en algunos casos asaltar e irse. Pero no están pensando realmente esto es una pelota de fuego que no vamos a poder manejar. Yo creo que ahora hay que hacerle sentir que este es el problema. Esto sí es un problema. Realmente es una papa caliente que se va
va creciendo cada vez más, ¿no? Estos diálogos sí deberían tener ese fondo de poner a pensar a todos, ¿no?, en modelos de Estado diferentes. Ya. Porque el Estado... hay que volver, sí. Hay que volver, sí, hay que reinventarnos, hay que repensarnos. No podemos... es un compromiso, Francisco Jaime, es un compromiso generacional. Sí. No nos podemos seguir comiendo el país. Sí. Entonces, si le vemos así, los diálogos tendrán algún fruto. Pero si el diálogo es solamente para salir y después salir como con nadadito de perro al final del periodo, eso no va a servir para nada. Jaime, se nos está terminando el tiempo. Unas dos cosas. Recomendaciones para el diálogo, porque esto sí hay. Tú ya nos has dado algunas pautas, pero algo que no van a decir, pero es mucho. Se puede hacer progresivamente, planear de alguna manera que este gobierno inicie, que algunos dirán le están tolerando mucho al propio presidente, que vienen de ser 12 años que han manejado un sector del país que son los mismos. Claro. ¿Cómo lograr eso? Para que los trabajadores, los empresarios, como dice Jorge, se sienten, ¿no?, y el gobierno tenga esta visión de estadistas. Sí, aquí necesitamos un liderazgo que lleve al país a la recomposición de sus conductas, ¿no?, partiendo de las conductas políticas y de la conducción del Estado. Esa precariedad que existe de los liderazgos, de las visiones de Estado, que son propias de un país como el nuestro, ¿no?, que no logra madurar como sociedad. Que ni bien escucha cantos de sirena, va por ahí, ¿no? Sí, y que no sé si está esperando para madurar otra crisis que la haga sufrir. Claro. O madura por propia reflexión, porque en la conducción de los países y de las sociedades, si éstas no terminan de concebir el desarrollo de otra manera, lo que hacen es anclarse en su desarrollo, ¿no? Y están entre idas y venidas, entre retrocesos y avances. Y si tú miras los últimos 50 años, Francisco, que creo que los dos los hemos vivido igual, Jorge, boom petrolero los 70s, retrocesos 80s y 90s, otros boom 2000 y ahora otro retroceso. ¿Qué país tenemos después de 50 años? En 50 años China es potencia, los asiáticos son potencia, los estados de bienestar reaccionaron. Noruega en los 70s dijo: yo con el petróleo no voy a llegar a ningún lado, tengo que reformarme. La plata del petróleo en Noruega es destinado los frutos para los jubilados. Todo. Claro. Lo que nos están diciendo ahora los del INB, todo el oro, veamos, si Chile, para los jubilados. Chile tiene también parte de los recursos de la minería van a un fondo de pensiones para los jubilados. Aquí si nos sentamos en la mesa y decimos: esta economía debe ser así, vamos a tener cuentas públicas de esta manera, y vamos a ahorrar del petróleo sobre tantos dólares del barril y de la minería y ponerle en un fondo para pensiones, ya sería un gran avance, ¿no? Pero necesitamos orden, necesitamos una sociedad disciplinada, necesitamos políticos responsables con otra visión, todos debemos ser responsables, incluso los pobres. Tú ves, la mayoría de pobres de este rato sobreviven y conversa, están como conversa con ellos, ¿no? Dice: están no, como si... así estoy bien ya en la vida. Y después, ¿qué piensa usted de la corrupción? No me importa, ¿sí? Han robado, pero algo han hecho ya. Entonces, también no es solo cuestión de las élites ni del Estado, es también cuestión de otra reflexión de los pobres. Hay que intenten pensar de manera más racional dentro de su pobreza, que piensen ser mejores siempre, que piensen en un tránsito social que les haga escalar las posiciones en la sociedad, que piensen de otra manera, no como están pensando ahora, porque tú piensas con un pobre y te decepcionas, ¿no? No por su pobreza. Te decepciona por la todo, limitación que le hemos logrado que tenga. Sí, señor. Porque esa es una de las que a uno le golpea, ¿no? ¿Y quién elige a los gobernantes? Ellos que son. Entonces, si los pobres no cambian de actitud para tener mejores gobiernos y sus conductas para progresar, aquí va a ser muy difícil que salgamos adelante. Jorge, la mesa de convergencia que tiene previsto. Ustedes ya más o menos han seguido el tema.
tienen expertos ahí que pueden observar y ya invitarán a otros sectores para poder tratar el tema. ¿Cuál es el proyecto de la mesa de convergencia? A ver, dentro de la mesa de convergencia estamos como uno de los integrantes de la mesa de estudios de la seguridad social. Nosotros somos un grupo de unos 2 docenas de profesionales independientes, nos movemos por nuestros propios colores, no tenemos orientaciones políticas, sino le miramos técnicamente al sistema. ¿Qué ha sido nuestro trabajo y cuál ha sido el objetivo durante todo este tiempo? Descubrir estos problemas, ayudar a descubrir, que la sociedad sepa en la que está metida, transparentar, ¿no? Y la otra es promover, porque nosotros, de acuerdo con los números que vemos, ¿no?, decimos, esto no tiene salida si no se hace un cambio drástico en el sistema, si no se hace una reforma, promover esa reforma. En el camino, el doctor Granda, con quien hemos conversado mucho, fíjate que es la primera vez que podemos conversar con un presidente del Consejo Directivo ampliamente, porque con el señor Richard Espinosa no había forma. Además, tachaba de que no sabe el resto del... Él sabía era el rey, pues, ¿no? Entonces, ahora con Granda nosotros reconocemos que se puede conversar y ha tenido la valentía de empezar a decir las cosas, ¿no? Dijo eso, una cosa no que sonó bien, pero... eso veo que no le ha gustado a mucha gente, especialmente del lado correísta, ¿no es cierto? Pero a la final ahí está este presidente, ¿no? Y él está promoviendo, ¿no?, con el gobierno nacional, con la vicepresidencia de la República, el tema del diálogo. A tener un proyecto de ley, Jorge? Sí, nosotros pensamos que tenemos que llegar a una nueva ley de seguridad social, que salga de la ciudadanía, que salga de todas las aspiraciones de estos acuerdos, ¿no? Pero ojo, que moverse en esa dirección se necesita de una participación con alto grado de componente técnico, porque hacer una nueva ley no es así nomás. Pues, no quieren quedar bien con nadie, sino generar un futuro un futuro para el país. Si en eso nosotros somos tomados en cuenta, mira que nosotros hasta aquí hemos propuesto, el que decide es el Estado. El que decide es el Estado. Si en ese proceso nosotros somos tomados en cuenta para brindar algún tipo de contingente, ahí estaremos, lo aceptamos, pero que sea un camino claro y un objetivo claro, llegar a la reforma. Yo quiero agradecer a Jaime Carrera y a Jorge Madera. Fíjense, estos son los primeros toques, diría yo, pero son 2 profesionales y yo siempre recuerdo, Jaime nos ha estado diciendo más de 12 años que esto hay que enfrentarlo. Y a los 12 años te están dando la razón, Jaime, de que hay que enfrentarlo. Yo recordaba a Mauricio Yepes que hizo una propuesta así, hubo toda una avalancha en contra de la propuesta, no se avanzó, se comieron los fondos en estos 12 años, el FEIREP, el de electrificación, todo se metió en una sola. Y Jorge, que la mesa de convergencia produzca y nos lleve a esta racionalidad, ¿no? O sea, tratémosle, y si tienen colores políticos, que los tengan, pero que le pongan frente a una decisión nacional. Está bien, ¿no? Estamos libres de pensar todos, ¿no?, y de sentir. Y de estar ahí. Pero el tema es, hagamos una minga. Hagamos una minga, pero que el Estado esté consciente de que hay que ver con políticas de Estado de largo plazo y reconstruir este sistema. Esta ha sido un primer acercamiento a la realidad de la seguridad social. Jaime Carrera y Jorge Madera. Este programa estará a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde y nos estamos encontrando el día miércoles. Muchas gracias. Estamos de acuerdo.